Buenas, 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 buenas. Perdón la demora. Buen día. ¿Cómo están? No quería Buen dejar día. de tener clases con ustedes. Estábamos con los preparativos del acto del viernes. Buen día. Buen día. Hola, buen día. Buen día, buen día. ¿Todo bien? Buen día. Hola, profe. Buenas. Buenas. Salgo de un Zoom, entramos en otro. Vivimos sentadas. Buen día. O al menos yo siento que vivo sentada todo el día. ¿Cómo están? Sí, ¿no? ¿No es? Encima yo después trabajo desde acá, No. empecé a trabajar hace un tiempito de call center, entonces también 6 horitas, así. No, terrible, terrible. Bueno, encima me quedó la pantalla invertida. Estoy levantando de mi otra mano en realidad. Me quedó invertida del otro. Menos mal que me acordé de sacar el fondo. Si no, iba a ser un adelanto al acto del viernes. Y no, después pierde la gracia. Bueno, chicas, ¿pudieron leer? Leer ahora, resolver las preguntas, el cuestionario guía, dudas que hayan quedado, sobre todo el cuestionario guía, sobre la teoría del procesamiento de la información. Yo creo que es muy simple, ¿no? Toma en líneas generales, toma todos los procesos cognitivos como si fuese una computadora, ¿sí? Como si fuese el CPU de una computadora donde entra la información, se procesa y sale una respuesta. ¿Ah? Más que nada la idea es que conozcan ese tipo de teoría o de postura en relación a todo lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo y el funcionamiento cognitivo. Pero más que nada me quería meter, ¿sí? Si bien ese apunte es importante, me quería meter un poquito ya en lo que estuvimos adelantando en las últimas clases, esto de la atención, la memoria y la percepción. Entonces la idea es que en la clase de hoy, en este rato que tenemos, veamos un poquito el tema de la atención y la clase que viene veamos memoria y percepción o memoria y dejar para que lean por cuenta de ustedes percepción. Y entonces ya terminaríamos con todo lo que tiene que ver con la dimensión cognitiva o el área cognitiva en el desarrollo infantil. ¿Sí? Bien. ¿Quiénes pudieron leer? Más allá de las que estuvieron recién conmigo, de las otras que les dejé para que lean, pudieron leer un poquito el capítulo. Es un libro grande de neuropsicología infantil. Yo les dejé algunas hojas puntuales para que ustedes puedan leer. ¿Quién me quiere contar qué es la atención? ¿O cómo me definirían ustedes con sus palabras qué es la atención? ¿Quiere que le lea lo que puse, profe? Dale. Cuando se le pregunta a los niños sobre lo que veían después de retirar los estímulos, los niños pequeños ejecutan peor que los mayores, los adolescentes y los adultos. Esta disminución pronunciada en la ejecución después de la demora sugiere la capacidad de registro sensorial y que tiene poco que ver con el procesamiento de la información, menos efectivo que el de los niños pequeños. En las edades, con diferencia de las edades, en la habilidad para extraer la información del registro sensorial y transferirla a la memoria a corto plazo o de trabajo. La atención juega un papel fundamental. Comienza la inspección del sistema de procesamiento de la información con la investigación del desarrollo de la atención. Yo, por lo que entiendo, es que en cuanto menos expuesto esté al el estímulo, que no lo vea,
le va a costar recordarlo, no lo va a lograr Bien, sostener. ahí estamos haciendo, ella está complicando mucho, más sencillo, Rocío. ¿Qué es la atención? Yo Es- puse pone. Dale. ¿No es la capacidad de seleccionar y concentrarse en el estímulo? Ahí está. Vamos ahí, que es más sencillo. Rocío lo que está tomando es una experiencia, un experimento que se hizo, sí, pero no hay una definición o un concepto en todo eso. Sí, son experiencias, se vio cómo reaccionan los mayores, la gente grande, los niños. Pero ¿qué es la atención? En realidad la atención es eso. Pensemos en este momento, ¿sí? Aunque no nos damos cuenta, nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro organismo está recibiendo una multitud de estímulos, ¿sí? Por ejemplo, ¿tenés ropa puesta? Tu cuerpo, aunque no tomes conciencia de eso, está recibiendo estímulos, ¿sí? La lana, la ropa que te toca, la temperatura ambiental. Por otro lado, me estás escuchando a mí, pero seguramente en tu casa hay ruidos de fondo, ¿sí? Hay distintos niveles de intensidad de luz, imágenes. No solamente me estás mirando a mí o estás mirando la pantalla, sino que en tu campo visual entran un montón de estímulos que vos estás dejando de lado. Estímulos internos, si tenés hambre, si tomaste un mate, tomaste mate amargo y te quedó ese sabor amargo del mate en la boca, o si no comiste nada, esas sensaciones internas que te están diciendo que tenés hambre, que estás cansada. Todos esos son estímulos que están entrando, es información que va entrando a tu cerebro. Pero a pesar de esa multitud de estímulos que entran a tu cerebro, ¿sí? Se encarga solo de seleccionar algunos. Esa capacidad que tiene tu sistema nervioso de seleccionar determinados estímulos, eso es la atención. Simple. Bombardeados estamos constantemente de estímulos. Sin embargo, no hacemos registro de eso, ni nos damos cuenta. Decimos que no tomamos conciencia de eso, ¿sí? Los ignoramos y solamente nos detenemos o seleccionamos en esos distintos modelos que aparecen en este apunte que yo les dejé el anterior de la teoría de procesamiento de la información. Se construyeron como distintos modelos, ¿sí? De los procesos atencionales. Modelos que yo les quité en esta nueva fotocopia, en esta nueva bibliografía que les dejé en el campus, se los saqué porque no me interesan, ¿sí? Un modelo es una manera sencilla de explicar algo que es mucho más complejo. Entonces, como eso que es complejo de explicar, valga la redundancia, es difícil de ponerlo en palabras, se suelen utilizar modelos, algo más sencillo que lo explique, ¿sí? Bien, entonces, como los procesos atencionales son difíciles de explicar, ¿sí? En términos más fáciles, más comprensibles para el otro, se suelen utilizar modelos. Y hay muchos modelos que explican la atención, ¿sí? Algunos los explican como si fuese un modelo de filtro. Imagínate vos un colador, ¿sí? ¿Para qué utilizamos un colador? Para separar, ¿sí? Ciertos objetos de otros. Entonces, si yo me pongo a hacer arroz, ¿sí? Pongo a cocinar arroz y después quiero separar el arroz del agua salada, lo paso al arroz por un colador. Ese colador va a dejar de largo que pase, ¿sí? Ciertas cosas y otras queden retenidas. Bueno, hay personas que se dedicaron a explicar a la atención como si fuese un modelo de filtro, donde se retienen cierta información sensorial, que recién decía Rocío, ¿sí? Se retiene esa información sensorial y otra se la deja pasar, se la considera como menos importante si se la deja pasar. En este momento en que yo estoy hablando, a través de sus sentidos, ingresa información sensorial, pero es como si pasara a través de un colador y ustedes solo retienen la información sensorial
que le está llegando a través de los oídos, ¿sí? A través de lo que yo voy diciendo. Algunos, o algunas en este caso, no solamente retenemos esa información que es auditiva, sino también a lo mejor retienen mis gestos, ¿sí? Mi postura, el movimiento de mis manos, y con eso completan la información que van a dejar ingresar a su sistema cognitivo, vamos a decirle de alguna manera. ¿Tá? Entonces la atención es eso, es la selección de cierta información sensorial, ¿sí? Que decido retener y otra que decido dejar pasar de largo. ¿Se entendió? Bien, por eso se realizan muchas experiencias, muchos experimentos, no solamente con niños, sino también con adultos. ¿Ah? Y hay pruebas, por ejemplo, donde nosotras ahora que estamos con esta cuestión de los auriculares, por ejemplo, se hacen pruebas a nivel de los canales sensoriales auditivos, donde por un audífono se les deja entrar una información y por el otro otra. Por acá escucho una cosa, por ejemplo, una lista de palabras, y por acá escucho otra lista de palabras. Experiencias que se fueron realizando. Y entonces se fue evaluando la atención. Bueno, a ver qué es lo que recuerda esta persona. Y entonces se descubrió que en realidad se va recordando cosas de un lado y del otro. Se va alternando la atención. Atiendo un canal auditivo y luego atiendo al otro. Y entonces cuando se le pide a esa persona, a ver, decinos las palabras que recordás, resulta que esa persona va nombrando palabras que entraron por un lado y por el otro. No recuerda totalmente una ni totalmente otra. Recuerda un poco y un poco, ¿sí? Y entonces ahí se empieza a hablar de distintos subtipos, ¿sí? Que figura en el capítulo que les dejé hoy, distintos subtipos de atención. Que en realidad es la atención misma, que tiene distintas facetas o se manifiesta de distintas formas. ¿Ah? Y entonces ahí en el apunte les va a aparecer lo que es el estado de alerta o el estado de vigilancia, ¿sí? Que es procesos atencionales que usamos constantemente, ¿sí? Estado de alerta, iba a hablar de una alerta tónica y una alerta fásica. La fásica es la que es momentánea, ¿sí? Cayó algo allá, tú me di vuelta, presté atención, ¿sí? Mi estado de alerta, mi atención se focalizó en ese ruido que escuché allá atrás, o el perro que ladró, o la puerta que se abrió, o el timbre que sonó. Una alerta fásica. Y otra alerta que es más constante en el día, que es una alerta tónica, ¿sí? Y entonces esta alerta tónica o esta atención tónica está muy relacionada al transcurso del día. ¿Ah? Y entonces ahí van a ver ustedes en la bibliografía que le va a nombrar a las alondras y los búhos. Yo soy muy alondra. Mi atención, si yo estoy como más despierta, más despabilada a la mañana, y ya a la tardecita ya no quiero saber más nada, y entonces no me pidas que estudie de noche, no me pidas que me ponga a revisar un trabajo o a corregir a la tardecita, porque ya uno dice, ya esa hora no sirve para nada. Y quizás otras de ustedes me van a decir, ay, no, a mí me pasa al revés, profe, yo a la mañana soy una momia, parezco una marmota, no me despierto y sin embargo, a medida que transcurre el día es como que estoy más atenta. Y puedo estudiar hasta las 3 de la mañana, que tengo todas las pilas puestas. Bueno, eso es atención tónica. Perdón, sí, tónica, dije bien. ¿Sí? Que está relacionado con el transcurso del día. Y nosotros lo podemos ver eso en nuestros niños, ¿sí? Cuando estemos en la salita y a lo mejor estamos en el turno mañana y generalmente existe esto que circula, que dice el turno mañana es más tranquilo que el turno tarde. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando tenía que anotar a mis hijos en la escuela, el más grande hizo al principio el jardín a la tarde, ¿sí? Y yo escuchaba muchas otras mamás, en ese tiempo yo estaba estudiando psicopedagogía, escuchaba muchas mamás que decían, mirá, el turno mañana siempre es mejor, los pibes son más tranquilos, a la tarde es como que tienen la fama de ser más revoltosos. Bueno, esto tiene mucho que ver con esto, con la atención tónica, que en los niños a lo mejor a la mañana muy temprano
uno dice, están como más dormiditos. Y ya a la tarde tienen todas las pilas puestas. ¿Sí? Bueno, eso depende mucho del tipo de atención que tiene cada niño, ¿sí? Si es más alondra o si es más búho. Obviamente a la tarde, que se juntan los dos, se juntan las alondras y los búhos, los chicos van a tener su atención mucho más activa, van a estar más despiertos. ¿Ah? Bien, eso es en cuanto a la atención. Y después está otro subtipo u otra faceta de la atención, que es la vigilancia, ¿sí? Que es ese estado activo que tenemos constantemente y que la bibliografía dice que se suele evaluar haciendo que la persona, ¿sí?, esté atento a un tipo de estímulo muy tranquilo durante unos 15, 20 minutos y que de repente aparezcan ciertos estímulos para ver si la persona reacciona o no, ¿sí? Y que se evalúa mucho para las pruebas de manejo, ¿sí? Cuando uno está manejando en una ruta muy tranquila y de repente, ¿sí?, se cruza un animalito y todo eso y vemos el tiempo de reacción. Bueno, eso tiene que ver con el estado de vigilancia que tenemos constantemente durante todo el día. ¿Ah? Y después va a pasar a otros, no sé si ustedes lo tienen ahí o no, va a pasar a lo que es la atención sostenida, lo que nosotros le decimos no está concentrado, ¿sí? ¿Qué es esto de sostener en el tiempo mi atención focalizada a un solo estímulo? Es la concentración, ¿sí? Y que eso es muy fluctuante y que depende mucho de la edad, ¿sí? De la edad y de ciertos factores que son intrínsecos al sujeto. ¿Ah? Por ejemplo, su estado emocional, la situación por la cual está transitando. Se dice que para calcular la atención sostenida o el tiempo de concentración de un niño es su edad más 1, ¿sí? O prácticamente su edad. Un niño de 5 años, su atención sostenida, su concentración va a ser de 5 minutos, 6 minutos como mucho. ¿Tá? Si tenés 30 años, tu periodo de atención sostenida va a ser de 30 minutos. ¿Sí? Nosotros decimos sí, pero las clases son de 40 y en el profesorado las clases son de 2 horas. Sí, pero en esas 2 horas tu atención sostenida no va a ser constante. Vos me vas a estar escuchando y de repente ¡pum!, te desenchufaste, pensaste lo que tenés que hacer, te fuiste, divagaste en tu mente y ¡pum!, volviste. ¿Sí? Bien, la atención sostenida es me focalizo y no me desconecto durante ese lapso de tiempo. Ahora, ¿una persona de 60 años tiene 60 minutos de atención sostenida? No. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama declive cognitivo. A partir de los 30, 35 años, nosotros vamos subiendo, ¿sí? Desde el momento en que nacemos, sube nuestra capacidad de sostener la atención hasta los 30, 35 años, y a partir de ahí vuelve, se mantiene como en un tiempo de meseta y después comienza a bajar. ¿Ah? Entonces, si tenemos 50 años, no es que tenemos 50 minutos de atención sostenida, vamos a tener quizás un poco menos, unos 40, unos 45 minutos o unos 35 minutos, porque comienza nuestro declive cognitivo. ¿Sí? Entonces, si tenemos a alguien de 70 años, vamos a ver que en realidad su atención sostenida es mucho menor. ¿Sí? Yo tengo a mi mamá que tiene 86 y su atención sostenida dura unos 5 minutos como mucho. ¿Ah? Porque ya no hay un declive cognitivo, sino que hay un deterioro cognitivo. Y entonces ese periodo de atención es muy breve. ¿Ah? Y la atención, en realidad, es la que sostiene al resto de las funciones cognitivas. ¿Sí? La atención va a sostener a la memoria, la atención va a sostener a las funciones ejecutivas, la atención va a sostener un montón de capacidades cognitivas, ¿sí? Van a estar sostenidas por la atención. La atención es fundamental,
¿sí? Cualquier otro tipo de función puede estar desconectada de otras, pero no pueden estar desconectadas de la atención, ¿sí? Así que la atención es fundamental. Por eso si hay un niño, una niña dentro de nuestro grupo de estudiantes, ¿sí? En el nivel inicial, que tiene una dificultad atencional, ¿sí? Sus aprendizajes van a estar totalmente obstruidos, ¿sí? O parcializados debido a esta dificultad que tiene la atención. ¿Ah? Bien, ¿preguntas hasta ahora? La atención de ustedes, no logré sostenerla con... y ¡chum! Las perdí. No, yo estaba Profe. pensando, no tengo una duda, perdón, Sí. no tengo una duda, pero sí estaba pensando en lo que decía de que la atención nuestra general media entre los 30 minutos y que Esperá cuando que no te escucho, que tengo estímulos externos que no los puedo... no hay problema. Te decía que pensaba en que también en la planificación los docentes esto lo tienen en cuenta, entonces también existe el docente que pasa la clase magistral de 2 horas que no para y no le interesa si estás prestando atención o no, pero sí en la planificación hoy en día se piensa esto, se calcula el hecho de tener cortes por ahí de donde la información es diferente para que el alumno lo esté concentrado o absorba bien los contenidos importantes en ese momento de tiempo, ¿no? Debería considerarse eso, y aún con los adultos, lo que muchas veces con los adultos funciona y uno los ve en gente que realmente es muy experimentada y es muy hábil en las conferencias, utilizar el chiste, ¿sí? La broma, el comentario para que la gente se ría, y eso hace que otra vez el cerebro descanse esas milésimas de segundo que dura ese comentario gracioso para volverlos a traer. ¿Por qué? Porque tu cerebro necesita desconectarse, necesita tiempo de descanso. Y la mejor manera a veces es el chiste, la broma, ¿tá? Ese corte que permite que el cerebro se desconecte, se relaje, descanse 2 minutos para volver otra vez a reiniciarse y empezar de cero en ese tiempo atencional. Con los niños más todavía, ¿sí? Uno tiene que pensar en actividades breves, cortas, porque si no es frustrante. Aún actividades breves de resolución rápida, para que su concentración o su atención sostenida no decaiga, ¿ah? Y le permita ir y venir. Es así. Pasa que, bueno, con los grandes a veces, entre el apuro de querer dar contenidos, uno lo deja totalmente de lado a eso. ¿Ah? Y más en este tipo de clases donde estamos todos conectados a través de una pantalla. Yo voy a ser muy sincera, es aburridísimo, muy aburrido. No es lo mismo que el aula donde uno camina, se pasea entre ustedes, hace comentarios. Ustedes tienen este tiempo de desenchufe, de hablar entre ustedes, hacerse un comentario que no tenga nada que ver con la materia y que les permite a ustedes, que es sano, porque les permite desconectarse para después volver a prestar atención al docente que sigue explicando. ¿Ah? Uno como docente no debería ofenderse cuando el otro necesita la desconexión y comentar algo que no tenga nada que ver con la clase. Uno no tendría que ofenderse, porque el cerebro lo necesita. ¿Ah? Yo puedo verlas a ustedes, que todas me hacen así, están todas muteadas, ¿no? Yo digo, ay, qué bien, cómo me siguen. Y a lo mejor su cabeza está en otro lado. ¿Ah? Y no está mal que esté en otro lado momentáneamente y que después puedan volver. ¿Sí? O que garabateen. A veces también nos ofende. Yo di muchos años clases más que nada en secundario. Y el adolescente tiende a garabatear o comentar con el otro, ¿sí? Que ahora nos vamos a meter en ese tipo de atención, comentar con el que está atrás algo y sin embargo te está escuchando.
Y uno enseguida se ofende. Fulanito, menganita, a ver qué dije. Y después el pibe te contesta. Y decís, ups. O puede que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de la atención no solamente está la atención sostenida, sino que está la atención dividida, ¿sí? Esto de poder ir y volver, como les decía, experiencia. Te pongo por este auricular cierta información y por esta otra. Y vos vas a ir y venir en esa información. Y vas a hacer registro de las dos. Quizás hay partes que te van a estar faltantes. Tu cerebro se va a encargar de completarlas y de darle sentido. ¿Ah? Pero esto de ir y venir, de esta atención dividida, hoy en día es muy común. Quizás en la época de mi niñez no era común el desarrollo de la atención dividida. Pero hoy en día los chicos, gracias al uso de la tecnología, la atención dividida es algo muy normal, es común. Que el pibe está con vos y está con el celular, y en el celular o está en la computadora, tiene 10.000 pestañas abiertas y está contestándole a varios al mismo tiempo. ¿Sí? Nuestra o mi generación quizás no es tan hábil en ese sentido y vemos las grandes dificultades que se nos presenta al momento de tener que manejar la tecnología y de hacer varias actividades al mismo tiempo. ¿Ah? Hay autores que hablan de esta atención dividida, ¿sí? Separándola en dos maneras. La atención dividida que a veces necesitamos tener para empezar una tarea, terminarla de manera rápida y comenzar con otra, ¿sí? Que es lo que solemos hacer mi generación. Las generaciones más nuevitas, ¿sí? Estas generaciones de ahora, que ya no sé ni cómo se las llama, porque la generación Z ya pasó, no sé qué generación es esta, tiene otro nombre que ahora no me acuerdo, que están naciendo ahora en el 2020, que tienen la posibilidad de dividir su atención, pero no con el objetivo de comenzar una tarea y terminarla y empezar con otra de manera inmediata, sino con el objetivo de no perderme nada. Quiero estar en todos lados para no perderme nada. ¿Ah? Bien. Profe, Sí, dale. a mí me pasa eso de que no puedo dejar una tarea a la mitad, la tengo que terminar y después empezar con otra. Exactamente. Lo que también me pasa es que cuando leo, la cabeza se me va para otro lado, pero sigo leyendo y no puedo conectar. No, los procesos lectores demandan una atención sostenida. Si no leíste de manera totalmente automatizada, porque la lectura, la habilidad lectora, se automatiza, ¿sí? Fíjate a qué nivel se automatiza, que en tu cerebro se arma todo como una especie de depósito de vocabulario. Y cuando uno a veces hace juegos, que aparecen mucho en internet, de completar, palabras que te aparecen por la mitad o palabras que le faltan, letras o palabras que están invertidas o que están dadas vuelta. Tu cerebro las completa, ¿por qué? Porque tenés un gran diccionario o un gran depósito de vocabulario. Por lo tanto, tu lectura se automatiza, ¿sí? Tu campo visual, al leer, todo eso lo van a aprender el año que viene cuando vean lenguaje y lectoescritura. Tu campo visual, vos fíjate que cuando un niño empieza a leer letra por letra, o grafema por grafema, o sílaba por sílaba, o palabra por palabra. Por lo tanto, su campo visual está totalmente reducido por su atención sostenida o su atención focalizada, ¿sí? O selectiva, focaliza o selecciona o el grafema, es decir, la letra, o la sílaba o la palabra. Pero los adultos que ya tenemos la lectoescritura totalmente desarrollada, instalada, ¿sí? En su máxima expresión, fíjate vos que al leer tu campo visual se amplió y si bien vos estás leyendo una palabra, en realidad estás viendo la oración completa. Fíjate tu nivel de automatismo, cómo llega. Por lo tanto,
Vos lees de manera automática aunque tu cabeza se fue a otro lado. Ahora, lo que no lograste y que es necesaria la atención es entender lo que leíste. Lo leí, pero la verdad no sé qué leí. Sí, eso me pasa. No sé ni qué leí. ¿Por qué? Porque se automatizó. Nos pasa también a los que manejamos de hace años, que a veces nos encontramos manejando en piloto automático. Y de repente estoy en un lugar y digo, llegué hasta acá y mi cabeza estuvo en otro lado. Venía en piloto automático. Seguramente en este estado de vigilancia mi cerebro hubiese reaccionado si alguien se cruzaba. Pero como entré en ese periodo de manejo tranquilo, mi cerebro se pudo despegar de esta actividad, se fue a otra cosa y seguí en piloto automático. Y eso pasa en las lecturas, pasa dentro del aula. Cuando alguien te está explicando, entré en piloto automático, pero mi cabeza se fue. ¿Y qué entendiste? Y nada, obviamente. ¿Qué dijo? Me re perdí. Profe, Sí, eso es también como hacer muchas cosas a la vez, que vos decís, no sé cómo hice todo esto en tan poco tiempo, pero lo terminé todo. Yo sí. a veces digo, hago las cosas por inercia, pero Exactamente, lo hiciste por inercia, lo hiciste en piloto automático, como solemos decir. ¿Sí? Seguiste la inercia de lo que venías haciendo, pero en realidad no hubo atención focalizada, selectiva, sostenida en eso que te permitió concentrarte en eso y descartar el resto de los estímulos. Porque pensemos, como les dije al principio, que los estímulos no son solo externos, son internos. Mis pensamientos, mis emociones, mi malestar físico o mi bienestar físico, ¿sí? Por eso hoy en día sí se le da tanta importancia a las emociones en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque un niño que está alegre, un niño que en su entorno familiar está todo bien, es mucho más fácil, ¿sí?, que su cerebro pueda conectarse a lo que la seño está explicando y deje afuera cualquier otro estímulo, aún sus emociones, sobre todo las emociones negativas. ¿Por qué un niño que es abusado? Cuando hablo de niño, hablo de niño o niña, ¿no? ¿Por qué cuando un niño es abusado, cuando un niño es maltratado, es un niño que se evidencia en que no aprende? No aprende porque su cabecita está en otro lado. Y si su cabeza está en otro lado, su atención está en otro lado. Y su atención, si está en otro lado, no está en esto que está la seño tratando de que aprenda. ¿Está? O está pasando por un duelo, o está pasando por un divorcio de sus papás, ¿sí? O está pasando por la enfermedad de algún familiar, un hermanito, ¿sí? O una mamá que está embarazada y que ahora él deja de tener protagonismo. ¿Se entiende? Son estímulos internos que no logran ser filtrados y afecta su proceso atencional. ¿Ah? Ya en cualquier momento se nos va a cortar. Bien, ¿cómo es el desarrollo normal de la atención? Esto mírenlo tranquila, ¿sí? Esto me interesa que lo aprendan, ¿ah? Que es de la página 438 a la 442, ¿sí? Después viene evaluación de la atención del niño, que yo se las trunqué porque no es para ustedes, pero sí, si alguna lo leyó y lo quiere comentar ahora, nos quedan 6 minutos nada más, no nos vamos a volver a conectar porque ya es bastante tarde, pero ¿alguna lo pudo leer esto? ¿Cómo se va desarrollando la atención en los niños? ¿Quieren que lo leamos? Igual no nos queda nada, nos quedan 5 minutos. ¿Alguna lo pudo leer o no lo pudieron leer? A mí me quedaron 2 hojas. ¡Despertarse! No. ¿No? A mí me quedaron 2 hojas sin leer. Bueno, La justo primera- te quedó eso. A mí No también lo llegué, último. pero No, lo o sea- podemos dejar para la próxima clase, ¿no? Igualmente, Charlarlo. sí, charlaremos 5 minutos porque nos tendríamos que meter en memoria. ¿Ah? Les voy a dejar igual, para que lo vean en la semana, videos, ¿sí?, de atención y videos de memoria. ¿Les parece? Les voy a dejar videos que son de internet, que yo ya tengo seleccionado. Se los habilito ahora en el campus y lo terminan de ver. Pero estas 2 hojitas del desarrollo normal de la atención y de estas variedades individuales que hay, sí me interesa que lo lean de acá de la bibliografía. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Ah? Genial. Bueno. Sí.
Entonces vamos a dejar acá y el resto le queda a ustedes como tarea. Vayan pensando juegos o actividades, ¿sí? Recuerden, piensen entre esta semana y la semana que viene para que me cuenten después del regreso de las vacaciones qué juego o juguete pensaron para trabajar alguna de las áreas que vimos desde el inicio del año hasta el inicio de las vacaciones o el receso invernal. ¿Ah? Pero apenas vuelvan de las vacaciones, todas tienen que tener ya el juego o juguete. ¿Sí? Lo pueden hacer de a 2, no de a 3, no de a 4, de a 2 o solas. ¿Ah? ¿Sí? Bien. Profe, Sí. disculpe, una consulta. Usted puso en el grupo que esta semana se va a estar comunicando con cada una por WhatsApp, ¿no? Sí. La idea es que yo pueda charlar con cada uno de ustedes y que me cuenten cómo están yendo con la materia. Qué cosa les está costando, dónde se perdieron, ¿sí? Es para hacer un seguimiento individual, nada más. Porque a lo mejor tengo alguna acá que está calladita y está re perdida, y entonces en esa charlita que podemos tener por WhatsApp podemos generar alguna estrategia para que se ponga al día. Ninguna va a quedar mal en su regularización de este cuatrimestre, ¿sí? Ninguna. Considero que están en primer año, que estamos bajo una situación de pandemia, con familiares enfermos, con pérdida de amigos, con pérdida de algún conocido, que estamos a través de la conexión de un Zoom, todo virtual, es horrendo. Entonces nadie va a perder la regularidad en esta materia, a menos que me digan, mira, no voy a seguir, ¿sí? Yo sé que algunas salieron del grupo, la Erika me ha contado, mira, no va a seguir con tu materia o no va a seguir con el profesorado. Perfecto, yo sé que hay gente que quedó afuera. Pero de las que están, ¿sí? Que siguen estando en el grupo de WhatsApp, yo considero que son alumnas que quieren seguir, ¿sí? Por lo tanto, no va a quedar mal este cuatrimestre, ¿sí? Pero yo quiero saber dónde están paradas para poder ayudarlas. Y a lo mejor, como es primer año, ustedes en el receso invernal no tienen que preparar ningún final, yo las puedo ayudar durante el receso invernal a ponerse al día con esta materia. ¿Ah? Entonces me digan, mira, profe, en toda esta primera parte del desarrollo motor, la verdad me re perdí, no sé, me costó mucho, estuve con problemas de salud o tuve a alguien con problemas de salud, me costó con tantas materias al mismo tiempo, pero me quiero poner al día, a ver, ¿cómo hago? Y entonces coordinamos en el receso invernal, juntarnos 2 o 3 veces por Zoom, o por Meet, o por una videollamada de WhatsApp, y ver algún tema que no hayan entendido. ¿Ah? Gracias, profe. Bueno, Gracias. listo. Gracias, profe. Lo pueden transmitir al resto de sus compañeras también. Pero yo en esta semana me voy a dedicar a los 2 primeros, a ustedes y a primero del profesorado de psicología. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Gracias. Bien, Gracias, dejamos profe. acá. Nos vemos. Con Gracias. alguna nos veremos en algún otro momento seguramente. Bien. Beso para todas. Chao, profe.